siempre que muteen sus micrófonos, a no ser que tengan una pregunta. Y si quieren interrumpirme de pronto, si tengo esta pregunta, ¿por qué esto y por qué esto otro? Entonces, es bien importante para mí que lo hagamos porque así yo, de pronto, yo tengo la mala costumbre, yo hablo rápido. Entonces yo me pongo a correr y de pronto no me doy cuenta que pueden haber cosas importantes que ustedes quieran saber. Bueno, estamos entonces en la cuarta parte. Yo pensaba que íbamos a llegar a la cuarta y íbamos a hacer una quinta como un repaso con preguntas y algunas muestras de oraciones bíblicas, como algunas oraciones de Jesús específicamente, Juan 17, y ver un montón de oraciones de Pablo, pero vamos a tener otra semana más que va a ser una gran bendición. Hoy día seguimos en esta serie en Mateo capítulo 6. Estamos aquí, ¿verdad? Del verso 7 más o menos al 13 hemos ido analizando y ya hemos visto, por ejemplo, el hecho de que el Señor no quiere que usemos vanas repeticiones, ¿cierto? Vimos, lo comparamos con Lucas 11, donde uno de los discípulos le pide al Señor, enséñanos a orar, necesitamos un modelo. Jesús se apartó, lo cual nos indica que necesitamos escoger un tiempo y un lugar apropiado para orar. No todos vamos a usar el mismo tiempo para orar a la misma hora. Hay quienes les mejor orar en la mañana, en la tarde, en la noche. Hay quienes oran acostados, sentados, hincados, parados. La posición no importa. La verdad que no tiene mucha importancia. Sin embargo, la semana pasada habíamos estado hablando y hablamos solamente el verso 11, el pan nuestro. Y hablamos que tenemos un Dios que nos provee. Hablamos de la provisión de Dios. Esto es solamente el 11, ¿verdad? Ahora vamos a seguir y ahora vamos a, yo pensaba tomar el 12 y el 13 porque quería hablar de, ¿te acuerdas que la semana pasada hablamos de lo que son las peticiones físicas? O sea, estaban divididas en 4 peticiones. La primera es física, el pan nuestro, danos de cada día, dánoslos hoy, que incluye más que el pan, o sea, incluye todas las necesidades temporales que podamos tener. Ya lo vimos este ya lo vimos. Ahora vamos a entrar en lo que son las peticiones del alma, del verso 12 y 13, y solamente vamos a estar viendo el verso 12, ¿ok? Así que vamos a ir al verso 12. La necesidad del alma número 1. ¿Cuál es la primera necesidad que Jesús nos muestra en esta oración modelo? La primera necesidad del alma es la necesidad del perdón. Qué importante, ¿eh? Y eso es lo más importante, ¿ok? Y cuando vemos, por ejemplo, Mateo capítulo 6, verso 12, yo lo dividí en dos partes, o sea, puse 1 y 2, o puede ser A y B, el mismo verso, porque la primera parte dice, y perdona, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y perdona nuestras deudas. Si nosotros nos volvemos anteriormente y lo leemos con el 12 y el 13, mira qué interesante, ¿eh? Después que pide el pan, dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es interesante ese y, ¿eh? Es interesante ese y, cómo va agregando cosas a nuestras peticiones personales, después que obviamente hemos puesto a Dios primero. Entonces vamos a estar solamente tratando las dos partes, pero la dividí en A y B o 1 y 2. Y perdona nuestras deudas. Cuando uno lo lee, por ejemplo, de Lucas, que en la misma oración modelo dicen diferentes lugares, dos lugares diferentes, según lo he entendido. Lucas 11:4 dice, y perdona nuestros pecados. Así que como nosotros también perdonamos a los que nos deben. Entonces, cuando en Mateo dice perdona nuestras deudas, mantengamos en mente la palabra pecado, ¿ok? Así que vamos a la primera necesidad que tenemos. La necesidad del alma número 1. ¿Cuál es la primera necesidad que nosotros tenemos? Es la necesidad del perdón. Ahora, una cosa que me llama la atención es que Jesús dice, y perdona nuestras deudas. O sea, él no está pidiendo que a él le perdonen nada, pero le está enseñando, oren de esta manera. Entonces, al decir nuestras, lo primero que nos viene a la mente que está incluyendo solamente a creyentes. Sin embargo, hay que entender algo del perdón y quizás esto les sirva como un modelo de evangelismo, porque hoy día se hablan de métodos, o sea, el método evangelístico, ¿cómo se llama? Evangelismo explosivo,
busquemos, vamos a los lugares y estudiemos a las personas, cómo son, la geografía, qué se dedica la gran mayoría de las personas en ese sector, sus necesidades básicas. Y la verdad que eso son, aunque son cosas que se pudieran considerar, no necesitamos un modelo ni una estrategia. Lo que necesitamos saber es que la gente necesita recibir el perdón. La gente que no conoce al Señor, eso es lo que necesita, el perdón de sus pecados. ¿Sí? Aquí no hay que estar inventando ninguna estrategia de evangelismo. Simplemente Mateo 28, 19 es claro, donde el Señor manda a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden, o sea, dice, y enseñándoles que guarden todo lo que les he enseñado, ¿verdad? O sea que nosotros estamos llamados, este discipulado, y no quiero entrar en el tema de evangelismo, pero realmente el mensaje es una enseñanza que parte por el primer punto. La gente necesita perdón de sus pecados, así que no hay que estar inventando tantas estrategias, ¿ok? Entonces, y perdona nuestras deudas, o sea, y perdona nuestros pecados. Esa es la necesidad general del hombre. En sentido general, o sea, estoy hablando del hombre sin Cristo. Mire la pregunta, ¿por qué el hombre sin Cristo debería pedir perdón a Dios? O sea, primero la gran mayoría no entiende que Dios los quiere perdonar porque ellos están en pecado. O al revés, muchas personas no entienden el peso de estar en pecado y en condenación eterna. No lo entienden. No lo entienden. ¿Por qué razón el hombre general, el hombre sin Cristo, debería pedir perdón a Dios? Número uno, porque el pecado ha separado al hombre de Dios desde ¿cómo se llama? Desde el Génesis, después que Adán pecó. Porque aquí Romanos 3:23, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Mira, piensa esto. El pecado nos separó y nos destituyó de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es lo más, porque vamos a tener que traer un estudio sobre la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es lo más importante. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Todo esto es la gloria de Dios, el salvarnos. Él nos salvó, dice Efesios capítulo 1, para la alabanza de su gloria. O sea, si tú te detienes a leer el verso, pero Él me salvó, ¿para qué Él me salvó? Para la alabanza de su gloria. O sea, Dios, aún en alcanzar al perdido, Él recibe la gloria. Y el hombre ha perdido, está destituido, alejado de la gloria de Dios. Por eso el hombre general que no conoce a Cristo necesita urgente el mensaje de la cruz, porque está completamente destituido. De hecho, nosotros como que nos cuesta calar, o sea, nos cuesta mucho entrar en este tema, porque a veces tenemos parientes, gente que conocemos, que amamos, que no son salvos. Y como que, bueno, no son salvos, no son salvos, pero hay dos tipos de personas. O sea, los que están libres de la ira de Dios y que por gracia tienen salvación eterna. Oh, perdón, moví el cursor. Los que están libres de los que están libres de la ira de Dios y tienen vida eterna por causa de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y los que no. O sea, hay dos tipos de personas. Hay dos tipos de final. Al camino, al final, hay cielo o infierno. No hay un tercer camino. Aquí no hay alguien neutro, sino hay un lugar neutro. Entonces, la primera cosa por qué el hombre sin Cristo debe pedir perdón a Dios es porque está separado. Lo segundo es muy importante, esto que estoy aquí. ¿Por qué el hombre debería pedir perdón a Dios? Porque el principal ofendido es Dios. El principal ofendido por el pecado es Dios. Dios es el que está ofendido. Mira lo que dijo David ahí en el Salmo 51, verso 4. Porque ¿contra qué? Contra ti. Otra vez, contra ti. Mira, dos veces. Contra ti, contra ti. Solo he pecado. Mira, como dos veces repite contra ti, para poner énfasis, contra ti, solo he pecado. Y he hecho lo malo. Pecado es hacer lo malo. ¿Delante de qué? De tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra. Dios, ¿cómo es? Dios es justo. Y tenido por puro, Dios es puro. Uno, Dios es justo, Dios es puro. En su juicio. O sea, en otras palabras, David dice aquí que el pecado ofende a Dios y que cualquier decisión que Dios quisiera tomar, en este caso con él, ¿sería qué? Sería justo. ¿Y qué sería también? Sería puro. ¿En qué? En su juicio.
Mira, es una entrega total. Entonces, si queremos ver una persona rendida realmente ante los pies del Señor, una persona realmente rendida que ha entendido el perdón, es aquel que dice, yo merecía, como dice una canción, yo merecía ese lugar, yo merecía ese lugar, yo merecía estar en la cruz. Todo lo que Dios hubiera decidido, aún el no salvarme, hubiera sido justo de parte de Dios. O sea, cuando alguien llega a ese punto y dice, no, estoy completamente rendido, no. Ese es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero no es cuando usted llora, es cuando usted cambia. Aunque usted puede llorar, pero dejando la emoción a un lado, que somos emocionales, somos seres humanos. No estoy hablando en contra de llorar, pero realmente arrepentimiento no es cuando uno llora, sino cuando uno realmente cambia. ¿Y cómo podemos saber cuando alguien entregó su vida al Señor y ha pedido perdón y está completamente arrepentido y ha pedido, sabemos que él ha recibido ese perdón eterno por esto mismo, porque tiene esa convicción de que él no se merece, o sea, él se merece otro lugar y el regalo que Dios le da es, tú lo ves de una manera completamente diferente. Así que las personas, el perdón general para lo que no conocen a Cristo es, uno, porque el hombre está separado de Dios, no hay forma ni las buenas obras te pueden acercar, y dos, porque hay alguien que está ofendido y el ofendido es Dios. Dios está ofendido. ¿Ok? Así que esa es la mala noticia. La mala noticia es que el pecado ofende a Dios, pero hay una buena noticia. La buena noticia, de acuerdo a lo que estamos leyendo en esta declaración de Jesús, es que Dios, perdón, Dios está dispuesto a perdonar al pecador arrepentido. Es por eso que Jesús nos anima a orar y perdona nuestras deudas, o sea, o perdona nuestros pecados. Perdón. Jesús no nos motivaría a hacer una oración que Él no tenga la convicción que el Padre va a responder. Eso es lo más bello de todo. ¿Eh? O sea, Dios en una persona que como somos nosotros, ¿cuántas veces nosotros hemos pedido perdón a alguien a lo mejor y la persona no nos ha querido perdonar o simplemente no ha perdonado de labios para afuera, nos ha negado su perdón? Estamos hablando en el sentido humano. ¿O cuántas veces alguien, a lo mejor puede haber que alguno de ustedes haya vivido la experiencia de que alguien le haya pedido perdón y usted simplemente no ha querido perdonar por su orgullo, o si ha perdonado, ha sido de los labios para afuera, o sea, ha negado el perdón verdadero, ¿entiendes? Pero Dios no es así. O sea, Dios está dispuesto a perdonar al pecador arrepentido. Alguien dijo eh, que cuando el pecador se arrepiente, en el cielo hay fiesta, no por el pecador, sino por el perdón que dio el Señor. No, pues no es esa no es una fiesta al pecador arrepentido, es una fiesta celebración al Dios perdonador. Amén. Entonces, dónde encontramos el perdón? ¿Dónde encontramos el perdón? ¿Dónde encontramos el perdón para el pecador? Bueno, en la cruz es donde encontramos el perdón para el pecador. Te quiero decir una cosa que a veces uno no entiende estos conceptos. En la cruz encontramos dos cosas importantes. Encontramos gracia y misericordia. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la diferencia entre gracia y misericordia? ¿Qué será? ¿Cuál es la diferencia? Como que de pronto nosotros la intercambiamos y pensamos que es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La gracia te da lo que no mereces, lo que no mereces. O sea, la salvación te la merecías, no. ¿Te la dieron? Sí. Sin embargo, en la misericordia no te dan lo que mereces. No te dan lo que mereces. Por ejemplo, vamos manejando un vehículo, nos pasamos una luz roja, nos para un policía y entonces viene el policía, saca la boleta para darnos el ticket y nos queda mirando y vamos a decir que una dama le pasó una vez a mi esposa. Mi esposa iba a mucha velocidad en un lugar, en una calle, y entonces cuando la paró el policía, mi esposa se puso a llorar. Y entonces él, el policía, le quedó mirando, dijo, no te voy a dar el ticket, pero no porque te pusiste a llorar, sino porque no te lo voy a dar. Lo que él no le dio, lo que ella se merecía. ¿Qué es lo que merecía? Un ticket, una infracción de tránsito, ya. Pero no se lo dieron. Eso es misericordia. Qué tremendo, ¿ah? Entonces, ¿qué merecíamos? El infierno. No nos dieron el infierno, eso es misericordia. ¿Qué no merecíamos? La salvación. Nos regalaron salvación. ¿Pero qué merecíamos? Ir al infierno. Pero no nos dan el infierno, nos dieron misericordia. ¿Puedes comprender? Y todo eso lo encontramos en la cruz. Eso lo encontramos en la cruz del Calvario, la obra que hizo el Señor Jesucristo. Mira en Efesios, quizás este sea un buen ejemplo para explicar gracia y misericordia. Efesios 2:8.
Porque, ¿por qué? Por gracia sois salvos. Por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que ahí tenemos la gracia que nos da salvación que no merecemos. ¿La merecemos? No. Ni siquiera, no importa lo que nosotros hiciéramos o el hombre en general haga para recibir salvación. Puede dar su cuerpo por los demás, puede ser un mártir, pero pudiera vivir 100 vidas haciendo buenas obras. Sin embargo, no merece la salvación. La salvación es por favor no merecido. ¿Ves? Es un buen ejemplo de lo que es la gracia. Te dan lo que no mereces. Pero ahora veamos un poquito lo que es la misericordia, porque estamos hablando del perdón en general, que lo encontramos en la cruz. Mira que está tremendo este pasaje de Tito. Pero cuando se manifestó la ¿qué? La bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor. Bondad, uno, amor, dos. Para con los hombres nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su ¿qué? Misericordia. O sea, aquí es donde no nos dan. ¿Qué merecíamos? El infierno. Lo puse en inglés porque es más rápido. Pero no nos dan eso, nos merecíamos el infierno, no nos dan. ¿Qué es lo que nos dan? ¿Qué es lo que nos dieron? ¿Qué es lo que dan en el perdón? Nos dan el lavamiento de la regeneración, nos dieron lavamiento, nos dieron renovación en el Espíritu Santo. Dos, primero lavamiento, renovación, abundancia del Espíritu en nuestras vidas, quien es nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, tenemos herencia. Miren, no nos merecíamos ninguna herencia. ¿Esta herencia de qué? ¿De dinero? No, de vida eterna, a la esperanza de la vida eterna. ¿Cómo es esto? Dice el apóstol Pablo. Esta es una palabra fiel, mira, es fiel. Entonces, es la misericordia. No nos dan lo que merecemos, todo lo contrario, nos dan lo contrario. Porque por la bondad de Dios, por su amor, por su bondad. Eso es lo que recibe el pecado, eso es lo que recibimos nosotros cuando estábamos sin Cristo. Gracia y misericordia. Esta palabra es fiel, hermano. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Entonces, estamos hablando de por qué la persona sin Cristo debería pedir perdón a Dios. Está destituido la gloria de Dios, el pecado ofende a Dios, en la cual encontramos gracia y misericordia. Pero hay otro perdón. Jesús, acuerde, y perdona nuestras deudas, nuestros pecados. Aquí estamos. Seguimos trabajando Mateo 6:12, pero solamente la primera parte del verso. Y perdona nuestras deudas. Vamos a hablar del perdón relacional, o sea, de relación. A veces la gente, o a veces nos complicamos, qué es lo que el pecado, los pecados, pero los pecados en la forma plural, jamartía, esa es la palabra griega, jamartía. Mira, me quedó feo. Vamos mejor aquí a hacerlo así. Jamartía. ¿Qué significa errar en el blanco? ¿Se fijan esto aquí? Aquí la flecha mira para dónde fue. Tendría que haber pegado aquí, pero pegó al lado. Cada vez que nosotros estamos pecando, nosotros estamos errando en el blanco perfecto de un Dios santo. Sed perfecto como vuestro Padre es perfecto. No podemos, siempre estamos constantemente pecando, pecando y pecando. Eso significa pecar. Entonces, pero a veces salta una pregunta, y esta pregunta tiene que ver, bueno, pero ¿no se supone que Cristo murió y que todos los que estamos en Cristo ya hemos sido perdonados? De hecho, este señor que está ahí se está preguntando eso, está preguntándose si el creyente, si Dios, aquí estamos, si Dios al creyente le ha perdonado todos los pecados pasados, presentes y futuros, todos están perdonados, ¿por qué entonces deberíamos pedir perdón a Dios cuando pecamos? Es como que parece una contradicción, ¿verdad? Porque si estamos en Cristo, nuestros pecados fueron perdonados, entonces, ¿por qué deberíamos pedir perdón? Y eso ha causado mucha confusión porque de pronto se pone tanto énfasis, digo, perdón, en nuestra posición en Cristo, que realmente nuestra posición en Cristo es un asunto, como lo digo, posicionalmente, que nos olvidamos de nuestra condición, que es nuestro estado actual. ¿Entiendes? Hay una cosa que es la condición, esa es tu condición y esta es tu posición. Estás en Cristo por fe, esta es tu posición, pero actualmente estás así en una condición que Dios está trabajando en tu vida hasta que llegue la glorificación. Entonces, en este proceso entre la
justificación, voy a poner una J, justificación. Y la glorificación, hay un camino que se llama santificación. Y lo voy a explicar ahora. Si alguien tiene alguna pregunta, me puede detener nomás. Entonces, vamos a trabajar un poquito en el perdón relacional. Bien importante entender que este perdón relacional que tenemos los creyentes, esto no es para la gente de afuera, esto no es para los inconversos, este no es un asunto de salvación, no tiene nada que ver con salvación, que usted tiene que estar pidiendo constantemente perdón a Dios para que usted se salve y lo vuelva a inscribir en el libro de la vida, y después usted pecó, entonces Dios lo borró, y entonces usted pidió perdón, lo volvieron a inscribir. O sea, olvídese de eso, eso no es así. Tampoco quiere decir que usted va a caer en una incertidumbre de salvación donde va a estar constantemente como si, no sé, como si fuera un antivirus chequeando constantemente con una desesperación si hubiera pecado en su vida, porque hay gente que cae en esa área, ¿verdad? En ese afán. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando cuando pecamos. Entonces, el perdón no es un asunto de salvación. El creyente, cuando pide perdón, es porque quiere restaurar su relación con el Señor. ¿No? Hay quienes dicen, no, yo, aunque peque, yo mi relación es la misma. No, no es igual, no es bíblico. De hecho, por ejemplo, David dijo en el Salmo 51, verso 12, vuélveme el gozo de tu salvación. Él había pecado y ha pedido perdón. Él no pide que le devuelva la salvación. Él pide el gozo. ¿Te das cuenta? La relación. Y espíritu noble me sustente. Entonces, cuando pecamos y no confesamos nuestros pecados, no tenemos todo decir, Señor, yo realmente te pido perdón por esto, por este mal pensamiento, esta mala palabra, esta mala actitud. Constantemente estamos pecando. Salomón dijo, no hay hombre justo que nunca peque en este mundo. O sea, todos pecamos, todos, incluso hasta el más justo en un momento peca. Pero Dios ha dejado un medio de restauración de esta relación. O sea, para que nosotros tengamos este gozo de nuestra salvación. Y este medio es la confesión. Mira qué interesante, Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 10. Ponga atención que vamos a ir caminando juntos. Mira, este es el mensaje que hemos recibido de él y os anunciamos. Dios es ¿qué? Luz. Y no hay ¿qué? Tinieblas en él. Dios es luz, no hay tinieblas. Si decimos, mira si decimos, que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos que, mira la palabra, comunión unos con otros. O sea que el pecado no confesado no solamente produce esa ruptura de la relación con Dios, también rompe la relación dentro de nosotros como familia de la fe y también con nuestro prójimo, hijos, no sé, matrimonios, se rompen muchas veces por esto mismo. Se rompe la comunión. ¿Ok? Pero si, fíjate, si decimos, número uno, si decimos. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Mira, Juan se incluye a propósito. Mira, ese es el mensaje que hemos oído de Él y lo anunciamos. Si decimos, Juan se incluye. ¿Viste? Se incluye. Pero si andamos, Juan se incluye. Porque hay quienes pueden decir, no, pero Juan está escribiendo para otras personas, no es para él, eso es para inconverso, no, él se incluye. La sangre de Jesucristo, su Hijo, se incluye, limpia de todo pecado. Si decimos, mira, otra vez, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Se incluye Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos nuevamente que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, para un momento, si decimos que no hemos pecado y alguien dice, no, esto está hablando de gente que no conoce al Señor. Sí, pero fíjate acá, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros, pero la palabra de Dios, la palabra solamente está en los creyentes. Así que no puede estar hablando de gente del mundo, está hablando de gente que conoce la palabra. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Bueno, el mecanismo cuando cada vez que pecamos es simplemente confesar nuestros pecados. Esto es lo que hacemos, confesar nuestros pecados.
Cada vez que nosotros fallamos, decimos, Señor, bueno, como dijo Jesús, en la oración, ¿verdad? Modelo, está hablando Jesús. Voy a ponerlo, dejo buscarlo para acá, para que lo tengamos bien. Y perdona nuestras deudas o perdona nuestros pecados. Entonces, cada vez que nosotros confesamos nuestros pecados, ¿qué hace Dios? Bueno, primero Él es fiel. O sea, no nos debe dar miedo acercarnos a Dios y pedir perdón, porque Él es fiel. Segundo, Él es justo. ¿Para qué cosa? Para perdonar nuestros pecados. Así que aunque tenemos provistos, nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados, debemos cada vez que fallar por este asunto de la relación, de la comunión, confesar nuestros pecados y decir, Señor, bueno, he pecado y he hecho esto y está malo. Te pido, Señor, te pido perdón y gracias porque tu palabra dice que tú eres uno fiel y dice que eres justo para perdonar nuestros pecados. Pero no solamente para perdonar nuestros pecados, aquí viene la clave, y limpiarnos de toda maldad. Dos cosas hay en la confesión cuando es verdadera. Dios te perdona y Dios te limpia. Y eso es lo que queremos. Nos ensuciamos. Cada vez que pecamos nos ensuciamos. Si pedimos perdón, Dios nos perdona, pero no solamente nos perdona, nos limpia. Eso es maravilloso. Nos vuelve nuevamente a decir que nosotros estamos, nos ven Cristo justo, santo y sin mancha, como es nuestra posición en Cristo. Entonces, si decimos lo contrario, ¿por qué quizás a lo mejor podríamos decir, ¿por qué no deberíamos pecar? Bueno, porque Dios es luz. ¿Por qué el creyente no debe pecar? Porque Dios es luz. ¿Por qué no debe pecar el creyente? Porque en Dios no hay tinieblas. ¿Por qué no debe pecar el creyente? Porque el creyente quiere tener comunión con Dios. ¿Por qué el creyente no debe pecar? Porque no tiene que andar en tinieblas tampoco. ¿Por qué no tiene que practicar la mentira? Porque eso es, o ¿por qué no debe pecar? Porque eso no es practicar la verdad. ¿Te fijas todo lo que estamos nombrando? Todas las cosas que estamos diciendo de la importancia de que nosotros no caminemos en pecado. Entonces, es bien importante separar posición y condición. Nuestra posición dice que estamos, ¿verdad? Santos, puros, sin mancha. Nuestra condición actual dice que somos carnales vendidos al pecado. Claro, porque nuestro cuerpo, o sea, nuestro cuerpo no mora el bien. Tiene que ser transformado. ¿Entiendes? ¿O entienden? La segunda cosa de la confesión es que la confesión glorifica a Dios. Y yo le hablaba a mi esposa hoy día, le decía, vamos a traer un tema solamente de la gloria de Dios. Uy, eso va a ser tremendo. De verdad que sí, va a ser tremendo. Va a sentir que usted tiene propósito. Mi esposa, y no quiero adelantarme mucho, pero mi esposa ayer me decía, tú sabes que yo estaba pensando, ¿cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi propósito después que soy creyente? O sea, ¿cuál es mi lugar dentro del cuerpo de Cristo? Porque ella canta. ¿Y qué tengo que hacer yo? Y se dio cuenta leyendo un pasaje de la Escritura que realmente hemos sido creados para la alabanza de su gloria y se dio cuenta que el propósito más importante que ella tiene en esta vida es glorificar a Dios. Y glorificar a Dios lo glorificamos incluso de la manera como nos conducimos, hasta en las pequeñas cosas, como por ejemplo el apóstol Pablo habla, dice que el que come lo hace para la gloria de Dios. O sea, comer glorifica a Dios, bueno, no lo entendemos. Pero cuando hablamos de la gloria de Dios, quiere decir que Dios es el único que se atribuye méritos en todas las cosas, incluso en el comer. Entonces, en este segundo punto, lo primero es que dijimos de la confesión, es que es el medio de restauración de la relación. Lo segundo es que la confesión glorifica a Dios, ¿ok? Vamos ahora. Mira este pasaje del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, pero trae bastante luz. Esta es la historia de Acán y Josué, bueno, Josué y Acán, o Josué, el pueblo de Dios, y Acán. Y ellos perdieron una batalla y estaban preguntándose por qué estaba pasando esto y Dios reveló que había alguien que había sustraído algo, que se había robado algo y entonces por descarte empezaron tal tribu, después tal familia, después tal persona, hasta que llegaron a donde Acán. Y mira Josué, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y da la alabanza. Mira, gloria y alabanza. Piensa en esas dos palabras, gloria y alabanza. Y declárame, o sea, confiesa ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a José diciendo, verdaderamente, mira la confesión de él. Aquí empieza a confesar sus pecados. Yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel.
Y así, y así he hecho. Esto es interesante porque en la confesión, primero, bueno, la confesión de pecado glorifica a Dios, le da alabanza, pero vemos, notamos un detalle, acá fue específico. Digo, así, así pequé. Verso 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié. Mira, codicié, esto hice y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Aquí tenemos un ejemplo de una confesión bien específica. O sea, obviamente que cuando nosotros confesamos ante el Señor, tenemos que ser bien específicos y decir, Señor, uno no puede, si somos sinceros y estamos buscando el perdón genuino de Dios, que nos perdone y nos limpie, no podemos ir y decirle al Señor, bueno, Señor, tú sabes lo que hice, entonces perdóname, porque tú sabes, no, o sea, debemos tener la valentía de avergonzarnos ante Dios y decir, bueno, me humillo, Señor, lamentablemente hice esto, lo hice así, y Dios lo sabe, pero Dios quiere que expresemos para que se demuestre realmente nosotros no escuchamos con nuestro oído que sentimos pesar de haber ofendido a un Dios santo porque el pecado ofende a Dios. Así que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, no solamente tenemos la gran bendición de que nos perdone y nos limpie, el Señor nos limpie, pero también en esa confesión hay gloria y alabanza al Señor. Muy importante lo que digo. Quizás ahora podríamos decir, bueno, ya hemos visto la primera parte, perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados, que es una práctica del creyente. Como también, mira la parte B, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o a quienes hacen cosas en contra de nosotros. ¿Por qué deberíamos perdonar a otros? ¿Por qué nosotros deberíamos perdonar a otras personas? Bueno, porque se supone que inherente, si hemos sido perdonados, debemos perdonar a otros. De hecho, por ejemplo, la palabra del Señor dice en Colosenses capítulo 3, verso 13 y 14, lo siguiente. Dice, soportad, aquí estoy, por si se pierden. Soportándoos unos, soportándoos unos a otros y perdonándoos, soportándonos y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, nota que el perdón nace en el que tiene queja, nace en el ofendido. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros, y sobre todas las cosas vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Así que parte del amor, que es el vínculo perfecto, es el perdón, como Cristo nos perdonó. Entonces, yo tengo que hacerme preguntas cuando alguien me pide perdón o si no me pide perdón igual. O sea, si traemos heridas, de pronto se despiertan en nuestras mentes cosas que pasaron antes de llegar a Cristo y de pronto algo pasa, no sé cómo, pum, se abre una ventana en nuestras mentes y no acordamos de una herida. Y a veces no está ni siquiera la persona como para poder decir, bueno, no está, así que no lo puedo perdonar porque ya no está, no vive, se murió, se cambió de casa, vive en otro país. O, ¿cómo lo voy a perdonar si ni le importa que yo lo perdone? Nosotros lidiamos con eso. Puede ser alguien de la fe, o pudiera ser alguien que no sea de la fe, que sea del pasado. Sin embargo, nota como el apóstol Pablo nos dice que el perdón nace en el que tiene la queja, el ofendido, número uno. Y segundo, tenemos que hacerlo como Cristo nos perdonó. Como Cristo nos perdonó. Mira, cómo Cristo nos perdonó. Según el pastor John MacArthur, en su comentario sobre el Evangelio de Lucas, dice que la palabra perdón pudiera ser traducida, aquí estoy, como despachar, dejar atrás, lanzar. Exactamente como Dios lanza de forma figurativa los pecados de los creyentes en las profundidades del mar. Ahí cita Miqueas 7:19, aquí, y volveré a tener misericordia de vosotros, sepultará vuestras iniquidades, y volverá. Él volverá a tener misericordia de vosotros. Misericordia, uno, sepultará, dos, mira qué lindo, ¿va? Misericordia, sepultará nuestras iniquidades. Mira lo que va a hacer con las iniquidades. ¿Y qué va a hacer? Y echará en el fondo del mar nuestros pecados. Mira el perdón. Mira la misericordia del Señor. Qué lindo, ¿ah? Alguien dijo, y aquí vamos a ser como el mar. No, espérate, no lo voy a hacer así. Vamos a hacer como un mar. Voy a hacer un mar. Dame, este mismo celeste. Vamos a hacer que estos son olas de mar.
¿cierto? Aquí está el mar. Y entonces puso aquí un letrero que dice, figurativamente estoy hablando, ¿ah? No fishing. Se prohíbe pescar. Ya es un chiste mío. Se prohíbe pescar. O sea, Dios ha entrado figurativamente. Es el perdón del Señor. Perdonar como Cristo nos perdona es sepultar, sepultar, echar en el fondo de la mar. O sea, figurativamente lanzar lejos, ¿te acuerdas? Eso significa perdonar, lanzar, dejar atrás, despachar, lanzar lejos. Cuando tú estás perdonando, tú estás lanzando lejos la ofensa. Estás despachándola, dejándola atrás, la estás sepultando, la estás echando, digo nuevamente figurativamente, en el fondo de la mar. De la manera como hemos sido perdonados. Nosotros, qué maravilloso, ¿verdad? Y después, pues pongo un letrero ahí, se prohíbe pescar. Se prohíbe pescar. Ahí son los peces bien. Yo soy lo más malo para dibujar. Faltó Juan Silva aquí. Ahí están los peces, se prohíbe pescar. Nadie se meta con eso. Voy a darle 4 razones por las cuales debemos perdonar. Estoy aquí ahora. 4 razones por las cuales debemos perdonar. Número 1, queremos ser como Cristo. Ya lo dijimos. O sea, si ser como Cristo no es dejarse la barba larga en el caso de los hombres, ni el cabello largo, ni mucho menos, y tener una actitud de andar con sandalias. No tiene nada que ver con la forma de vestir, ni la forma cultural de los judíos. Querer ser como Cristo es poder perdonar como Él nos perdonó. Así que cada vez que tú perdonas, tú te estás pareciendo a Cristo. ¿Por qué tú deberías perdonar? Porque tú te quieres parecer a Cristo. Esa es la razón. Una de las razones. La segunda razón por la cual nosotros deberíamos perdonar es porque queremos liberar al opresor. Nosotros liberamos al opresor cuando perdonamos. Decimos, ya, ok, lanzo lejos lo que me hizo esta persona. Oye, pero no te pido perdón. No, pues sí, es que lo que pasa es que yo soy el ofendido, así que yo. Y si te pide perdón, qué bueno. Pero si no te pide perdón, no, yo lo perdono, lo perdono. Tranquilo. Que el Señor no se lo tome en cuenta. Ya, lo dejo así. ¿Por qué razón? Por la tercera. Porque nos liberamos a nosotros mismos cuando perdonamos. Nos liberamos a nosotros mismos cuando perdonamos. Cuando perdonamos nos hace bien a nosotros. Qué rico, ¿ah? A lo mejor el diablo puede susurrarte al oído, decir que eres estúpido, que eres bobo, no sé, un montón de cosas, ¿eh? Decir, no, tú eres una tonta porque estás perdonando esa ofensa. Mira, te dejaron en ridículo. Mira, te hicieron esto. Mira, te hicieron este otro daño. Mira, tu familia es testigo de lo que te hicieron y el orgullo y un montón de cosas, pero tú quieres liberarte a ti mismo. Dices, no, Pedro, no. No. No solamente le pongo libertad, pero yo también me libero a mí mismo. No cargo más con este asunto. Listo, se acabó. No hablo más de este asunto. Punto. Me hago un bien. Y quizás dentro de este punto yo estaba pensando que a veces a quienes más nos cuesta perdonar es a nosotros mismos, a nosotros. Oye, ¿cómo nos cuesta perdonarnos a nosotros? ¿Cómo nos cuesta perdonarnos a nosotros? Yo creo que somos muy crueles con nosotros. Cuando hemos recibido perdón de parte de Dios, nosotros, em, no sé, ¿por qué nos cuesta tanto perdonarnos? Yo lucho con eso, yo creo que es una de mis debilidades. Me cuesta perdonarme que cometa errores, me cuesta perdonarme cuando fallo, aunque he pedido perdón al Señor y digo, Señor, mira, lamento esto, te pido perdón, de verdad que sí, pero después estoy rumiando, estoy pensando, pero ¿por qué fue así? Y entonces caigo en un asunto que Dios no quiere, o sea, cuando yo perdono, incluso cuando yo me perdono a mí, porque ofendí a Dios, porque yo no soy el centro, a propósito, pedimos perdón porque el ofendido es Dios, Él es el centro, yo no. Sin embargo, yo debo tomar el paso de fe, o sea, incluso en la confesión de pecado, decir, bueno, ya Dios me perdonó, Dios me limpió y ahora voy a disfrutar de esto y voy a orar para que Dios no, con lo que vamos a ver la próxima semana, yo no entre en tentación, no me meta en tentación y líbrame del malo, del malo. Lo vamos a ver la próxima semana. Pero voy a orar así. Jesús dijo, orad para que no entréis en tentación. Entonces, ahí es donde vamos a tener que crear una estrategia bíblica, no estrategia de hombre, pero vamos a decir que Jesús dijo, que dice la Biblia con respecto a la tentación. No lo vamos a ver hoy día. Pero esto es bien importante. Si no hemos pedido perdón, si hemos pedido perdón nosotros mismos, entonces debemos tener paso de fe. Y bueno, ya pedí perdón a Dios y yo también me perdono y ya, y por fe, yo tengo entrada a ese trono de la gracia donde alcanzo gracia.
y misericordia para el oportuno socorro. 4. Perdonamos porque mucho se nos ha perdonado. Eso es lindo, ¿ah? Perdonamos porque mucho se nos ha perdonado. ¿Quiénes somos nosotros para retener los pecados contra los demás? Hoy, si nosotros teníamos una deuda de muerte, de infierno, todos nosotros teníamos una deuda de muerte, de infierno. Entonces, si tú comparas con una ofensa, por muy grave que sea, te pueden haber robado dinero, la confianza, pueden haber herido tus sentimientos, puedes ser víctima de un abuso, puedes ser víctima de un abuso sexual, abuso verbal, físico, lo que sea. Sin embargo, todo eso, por muy doloroso que sea, no se compara con la deuda que teníamos nosotros con Dios, la cual nos ha sido perdonada. Y los únicos que pueden entender esto somos los creyentes, obviamente. Hay una historia, una parábola ahí que contó el Señor, que se encuentra en Mateo capítulo 18, verso 23 al 35. No la voy a leer toda, pero de un hombre que le debía mucho dinero a un señor. Mucho dinero a un rey. ¿Viste? Por lo cual el reino de los cielos semejante, o sea, esto es una parábola, a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Entonces empezó a hacer cuentas y le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. O sea, este 10.000, para que entendamos, no lo cabe en nuestra mente, pero una suma incalculable. Así que, como no le podía pagar, bueno, ordenó, dice la parábola, venderlo a él, su mujer, sus hijos y todo lo que tenía que pagase. Entonces, el verso 26, dije que no lo voy a leer, pero lo voy a leer. Entonces, aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, que te lo pagaré todo. Y el Señor de aquel siervo fue movido a qué? A misericordia. ¿Qué tenía que hacer? Venderle a él y su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía. Pero ¿qué es lo que pasó? La misericordia. No le dieron lo que merecía y lo soltó. ¿Qué merecía? Que lo vendieran. ¿Y qué hizo él? Lo soltó. ¿Y qué más? Lo perdonó. Le perdonó la deuda. Entonces hasta ahí está muy bello, ¿verdad? Pero mira este pero saliendo, o sea, ahí mismo, esto me llama la atención, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, de igual que él, que le debía 100 denarios, muy poquito. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, o sea, lo mismo que él hizo, le rogaba diciendo, ten paciencia, lo mismo que él dijo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, la misma. Mas él no tuvo misericordia, no, no quiso, sino fue y le echó a la cárcel. O sea, mira, todo lo que él él tenía que haber sido a la cárcel y tenía que haber pagado todo y lo iban a vender, qué sé yo. Sin embargo, él se lo hizo a alguien que tenía una deuda menor. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia? Mira, está nuevamente. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos para que pagase todo lo que debía. Notemos que Dios espera eso, lo mismo, que consideremos que cualquier ofensa que nos hagan siempre es menor, que Dios nos ha perdonado mucho más y que Dios espera que nosotros tengamos un corazón de misericordia. No hay cosa más terrible que ver a un creyente con amnesia, con Alzheimer espiritual, de que de pronto nosotros mismos andamos con esos rencores pequeños con personas, olvidando que Dios nos ha perdonado tanto. O sea, de pronto somos tan ligeros a juzgar y a tirar piedras, flechas, un montón de cosas, ligeros de palabras, olvidando cuánto se nos ha perdonado, cuánto el Señor ha hecho por nosotros, simplemente como un acto de misericordia. Y esto es importante considerar. Esto es muy importantísimo considerar. Las 4 razones por qué debemos perdonar. Queremos que ser como Cristo. Queremos liberar al opresor. Y esto es importante, a quien nos ha hecho daño. Y una buena que quizás a lo mejor si tú lo has hecho está bien, pero si no lo has hecho es bueno en tiempo de oración decir, Señor, esto me estoy recordando algo antes de Cristo o ahora estando las cosas caminando contigo y esta persona nunca ha tenido interés en pedirme perdón. Sin embargo, hoy día voy a liberar esta situación y voy a arrojarlo lejos y lo perdono. Con que me pida perdón, con que no me pida perdón. Aunque él piense que yo
que me ha hecho a mí, soy una persona estúpida, soy una persona que no tengo idea, que no valgo nada, piense que él es ganador, ganadora, a lo mejor una mujer. No importa, yo lo libero, porque quiero liberarme a mí mismo. No quiero cargar más con este peso, porque yo quiero ser como tú, porque tú me has perdonado tanto que no vale la pena vivir mi vida cristiana trayendo una raíz de amargura en mi corazón cuando yo quiero disfrutar de mi relación contigo, de esa vida abundante que tengo en Cristo Jesús. Bien, hemos visto solamente el verso 12 del día de hoy sobre la necesidad del perdón, el perdón general y el perdón relacional. Y es bien importante que tengamos claros los dos conceptos, porque hay quienes hoy día piensan que, bueno, hemos sido perdonados para siempre, lo cual es verdad, entonces no hay necesidad de pedir perdón cada vez que fallamos. Que el Señor nos dé sabiduría y que nos dé luz en su palabra. No te olvides que lo más importante siempre es tener todo el consejo de la palabra de Dios para su gloria. ¿Cómo estás? Soy Andrés Neira, fundador del canal del Evangelio, donde aprendes y compartes, y también fundador de Solid Glory International, que es un ministerio de enseñanza. Si te interesan los temas de escatología, del arrebatamiento de la iglesia, qué es lo que es la gran tribulación, qué es lo que es el anticristo, quién es una persona, es un sistema, qué es lo que es la batalla de Armagedón, hay un milenio literal. ¿Cuál es la diferencia entre Israel y la iglesia? Bueno, tenemos un curso diseñado de 7 lecciones donde tú también lo puedes tomar. Así que si tú quieres mayor información, tenemos una página en Patreon donde estamos bajo el nombre de The Solid Glory International, y apoyándonos tú puedes tener acceso a este curso de 7 lecciones. Como opción, tú también puedes participar en preguntas que te podemos mandar en formato digital a tu teléfono o simplemente en formato PDF para que tú las respondas después de cada lección. Y como una manera de incentivarte el estudio de la escatología y la profecía bíblica, tenemos nosotros un certificado para premiar tu esfuerzo en el estudio de la palabra del Señor. Lo único que tienes que hacer es simplemente visitar nuestra página en Patreon bajo el nombre de Solid Gloria International. Aquí hay un enlace en la descripción del video donde tú puedes acceder directamente a nuestra página. Te damos gracias por el tiempo de haber visto este video, y es nuestra oración de que tú puedas seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el canal del Evangelio solo le damos la gloria a Dios, por eso decimos Solid Gloria.